Vamos a continuar adelante alabando y glorificando su nombre con la exposición de su palabra. Esta mañana hemos estado diciendo y estudiando sobre estas 4 utilidades que nos permite a través de el estudio del Padre Nuestro, y ahora vamos a ver cómo hacer la voluntad de Dios. Quizás en todo este tiempo que hemos estado aprendiendo, usted se pregunta, pero ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Así que vamos esta mañana a esa parte, cómo hacer la voluntad de Dios. Una parte que el canto entonaba, estaba meditando en eso, que cada vez que le conocemos mejor, Él nos ayuda a hacer su voluntad. Así que ese es uno de los puntos que esta mañana también estaremos viendo. Vamos a orar, vamos a encomendar al Señor específicamente este tiempo. Padre, gracias Señor por la bendición que usted nos permite hoy nuevamente llegar delante de su presencia. Y en este momento, Señor, con la exposición de su palabra, suplicando a usted, Señor, que guíe nuestras vidas, que guíe mi vida específicamente, Señor, reconociendo la humana debilidad, pero también reconociendo que usted es el dueño de su obra, Señor, que usted es el dueño de la viña, que su palabra es su palabra viva y eficaz. Por lo tanto, Señor, oramos como oraba el salmista David, Señor. No dejes de escucharnos, Señor, para que así nosotros podamos llevar a cabo su voluntad. Gracias por las almas, gracias, Señor, por quienes nos visitan, gracias por quienes nos escuchan, nos ven a través de estos medios. Que usted bendiga sus corazones también, y que la gloria, la honra y la alabanza sean solamente para ustedes en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo hacer la voluntad del Señor? En primer lugar, la forma en que el Señor nos permite llevar a cabo su voluntad, la voluntad que se hace en el cielo, llevarla a cabo aquí en la tierra, en primer lugar es teniendo o obteniendo un conocimiento sólido de su palabra. O sea que entre más le conocemos, más tenemos la opción de llegar a ser personas, almas que hacen la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es importante ese conocimiento. Hemos estado estudiando estas semanas en los hogares acerca de conocer más a Dios, conociendo al Dios vivo. Vamos a leer un texto en la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículo 29. Mateo 22, 29. Dice así la palabra del Señor. Pero Jesús les respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Qué llevaba a cabo que estos hombres que estaban enfrentando al Señor Jesús les permitiera a ellos estar haciendo este tipo de preguntas? Si usted lee el contexto en el que se encuentra este versículo, se dará cuenta que estos hombres están interesados por saber de quién será esposa aquella mujer que ha tenido a varios hermanos como esposos. Y ellos querían saber en la resurrección a cuál de ellos le correspondía ser su esposa, su esposo. Y él dice: ustedes no conocen las cosas del Señor, ustedes fallan, ustedes se equivocan, y solo es por una razón.
¿Cuál es la razón? No conocen lo que las Escrituras dicen. No conocen el poder de Dios. No conocen la voluntad de Dios. Eso nos muestra entonces a nosotros que cuando nuestra Biblia se la pasa por ahí guardada más que usándola, cada día nosotros estamos llevando a cabo la voluntad de alguien que no es hacer la voluntad del Señor. Yo meditaba en estos días que el diablo ya no le anda ofreciendo alguna fruta a la gente. El diablo está inclinado porque usted no conozca bien a Dios, porque usted se mantenga confundido de alguna manera. Esto lo hablábamos el miércoles. El diablo ya no anda ofreciendo eso, eso es muy conocido, pero sí nos ofrece otro tipo de distracciones, otro tipo de engaños. Yo he escuchado a mucha gente decir que no hace falta estudiar la Biblia, que no hace falta conocer tanto de la Biblia. Y el Señor dice que aquellos hombres conocedores supuestamente de la ley de Dios fallaban, erraban, al no conocer el poder de Dios ni la voluntad del Señor, porque no conocían lo que las Escrituras decían, no conocían al Señor. El texto dice nuevamente: ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Recuerdo que el eunuco iba leyendo y él leía perfectamente en Isaías lo que decía allí, pero no entendía. Hacía falta la ayuda del Espíritu Santo. Y mis hermanos, es que la ayuda del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo llega por medio de la palabra, no llega por sí sola. Conforme leemos la palabra del Señor, esa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios. Es muy importante eso, porque hoy en día hay mucha gente buscando ser llenos del Espíritu Santo de otra forma, cuando debe de ser llenos de la palabra del Señor. Y déjenme decirle que si usted está acá hoy, si usted está aquí con nosotros, si usted se ha dispuesto durante algún tiempo a venir acá a escuchar la palabra de Dios, es por alguna razón. No quiero decir con esto de que todo el que viene a la iglesia va a ser salvo, pero la mayoría de las personas que asisten a la iglesia es porque Dios les trae, porque las almas no quieren venir a la iglesia. Las almas no van a venir a la iglesia simplemente a la comunión con el Señor, simplemente porque les guste. Ya hemos aprendido, a la carne no le gusta nada que sea de Dios, excepto que tenga una equivocación, excepto que esté persiguiendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero el Dios de la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que tener este conocimiento sólido, y conforme tenemos este conocimiento sólido, esta comprensión de la palabra del Señor, nosotros vamos a alcanzar a hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 10, veamos lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3. Romanos 10, 1 al 3. Pero lee, hermano Dani, por favor. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Amén. Este versículo nos muestra a nosotros que estas almas, muchas como muchas, tienen un celo por la palabra del Señor, tienen un celo por las cosas del Señor, pero no era definitivamente por el conocimiento verdadero de Dios. El apóstol Pablo dice que ellos decían amar a Dios. Esto nos indica a nosotros que nosotros no podemos confiarnos en decir yo amo a Dios.
en decir, a mí me gusta ir a la iglesia, yo quiero estar siempre allí, sin un verdadero conocimiento de las Escrituras, de quién es Dios, no va a poder alcanzar la voluntad de Dios. No va a poder alcanzar a hacer la voluntad de Dios como debe ser ella. Es por esa razón que estamos diciendo que hay que conocer a Dios, hay que leer su palabra. Vea lo que la Escritura dice. Vamos a detenernos un momento en este texto. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Este texto nos muestra que Pablo estaba seguro de que sus hermanos, hablando en términos romanos, hablando en términos de su gente, de aquella gente celosa de las cosas del Señor, estaban seguros de que no eran salvos. Qué duro es estar en las bancas de la iglesia y simplemente pensar que no hace falta tener un conocimiento tan profundo de lo que Dios enseña. Porque eso es un grave peligro, es un peligro de no salvación, es un peligro de que el día que Cristo aparezca en gloria, nosotros estemos ahí diciendo, Señor, Señor, en tu nombre, y Él, yo no le conozco. Eso es terrible. Eso sería terrible por no hacer la voluntad de Dios en lo que es el conocimiento. Ahora sigan escuchando, porque yo testifico, o sea, yo doy testimonio real a favor de ellos, de que ellos sí tienen celo, tienen mucho celo de las cosas de Dios, pero lo que viene es lo que llama la atención, pero no conforme al pleno conocimiento. Está bien que cada uno de nosotros tenga celo por las cosas del Señor, conforme al conocimiento que tienen, pero ellos no tenían un buen conocimiento. ¿Y cuál es la razón por la que ellos no tenían un conocimiento? Vea lo que dice el versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios, ¿qué procuraban ellos hacer? Establecer la suya propia. Ese es el verdadero punto, el asunto de la alma que a usted o a mí o en cualquier lugar encontramos diciendo no hace falta leer la Biblia. Quiere establecer su propia justicia. Quiere buscar a Dios conforme él cree que es la mejor forma de buscar a Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, ninguno de nosotros, dice la palabra del Señor, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, ninguno de los seres humanos podemos decir, yo sí busco a Dios. Es solamente por la gracia de Dios. Y Él nos ha dado sus medios, su palabra para buscarle. Hebreo nos dice que hoy en día esta es la forma en que el Padre, el Hijo, se comunica con nosotros a través de su palabra. Única y exclusivamente. Es muy importante prestar atención a eso. Dice, ellos quieren establecer la suya propia. ¿Y qué más? No, como ellos establecen su propia justicia, no se someten a la justicia de Dios. De esa forma, no se someten a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quiere. Es importantísimo entender entonces que esto de tener un pleno conocimiento es el medio, el camino que nos lleva, son los ojos por los cuales va uno rumbo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, es necesario esforzarse al máximo en negarse a sí mismo. Primero es necesario tener un pleno conocimiento de lo que Dios nos muestra en su palabra y segundo, un esfuerzo. Me suenan en el oído las palabras de Josué. Las palabras que Moisés le transmitía a Josué, que Dios le enviaba a Josué. ¿Y cuáles eran? ¿Las recuerdan? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, por una razón, yo estoy contigo. Dios, hermano, nos pide a nosotros tener un pleno conocimiento, pero Él es el que nos da ese pleno conocimiento. Nosotros debemos de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Sería muy triste que nosotros no hiciéramos la voluntad del Señor por falta de esfuerzo, por falta de lucha,
Hoy es un día lluvioso. Ayer me decía, está lloviendo, Chano, allá en Liberia. Sí, igual. Él tiene una moto para transportarse y desde que él me dijo eso, yo pensé, hay que ir a traer a Jayito. Y entonces, vamos a traer a Jayito, vamos a esforzarnos. Al salir de aquí, alguien me decía, cuidado, tenga cuidado. Sí, porque las mañas del diablo ya las conocemos. ¿Qué tal si el que tiene que estar aquí al frente de ustedes se va y luego le sucede algo? Y por ir a traer a Jayito, así todo el mundo. Pero yo decía entre mi mente y mi corazón, Señor, no va a pasar nada, vamos a ir a traer a Jayito. Y gracias a Dios aquí estamos. La obra del enemigo va a querer siempre estorbar, pero hay que hacer un esfuerzo. Jayito me venía diciendo que él le comentaba a la esposa y le decía, de allá para acá nos podemos mojar. Pero de aquí para allá, ¿cómo vamos a estar como en la iglesia? Yo casi le decía, pues de aquí para allá también puede mojarse. Pero es peligroso. Tampoco podemos irnos al otro extremo de lo que es esforzarse. Pero hay que hacer todo lo que humanamente haya que hacer. Debemos estar plenamente convencidos si estamos llevando a cabo la voluntad del Señor conforme al conocimiento y esforzándonos en lo que realmente tenemos que hacer. La voluntad del Señor, la voluntad del Padre, era que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. Y recuerdan a una persona que no quería que esto se llevara a cabo. Pedro no quería que esto se llevara a cabo. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a informarles a ellos que ya el tiempo se acercaba, que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que fuera a la cruz y que muriera de la forma en que iba a morir y resucitara, Pedro inmediatamente dice, no, Señor, que eso no te pase a ti, eso no te puede pasar a ti. Vamos a leer lo que la Biblia nos muestra acerca de eso. Vamos tengo aquí un enredo, sé que se me hizo ese texto. ¿Lo tiene, hermano Dani? De Pedro, quien no quiere que el Señor Jesucristo vaya a morir a la cruz. Mateo 14. Vamos al Evangelio de San Mateo, gracias, hermano Dani. 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, 16, 21. del 16 al 21. Mateo 16, 20. Versículo 21. Desde entonces, Mateo 16, 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que deberían de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Escuchen, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca, nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa última expresión es muy importante.
La voluntad del Padre era que su hijo fuera a morir en la cruz del Calvario. Pero Pedro está tratando de establecer su propia voluntad. Señor, eso no te puede pasar atrás. ¿Y cuál es la forma en que Jesucristo le responde? Apártate de mí, Satanás. Hermanos, esta es una expresión bien fuerte. Mientras yo la leía, recordaba qué duro es tener que decirle a alguna persona que está tratando de llevarle a usted hacia un lugar que no es hacer la voluntad de Dios. Y tener que reconocer usted que no es más que la obra de Satanás. Pero eso no es tanto, creo yo, sino cuando nosotros mismos estamos haciendo algo por nuestros propios pensamientos y es la obra de Satanás tratando de desviarnos a nosotros. El Señor Jesucristo aquí no solamente le dice a Pedro, estás pensando solamente en las cosas de los hombres, Pedro. Eso no es así. Debes de cambiar de idea. No, Él le dice, quítate de aquí, Satanás. No era Pedro, mi hermano. Era el diablo usando a Pedro. Yo creo que muchos de nosotros muchas veces le prestamos atención al diablo por medio de lo que otra alma nos dice, por medio de lo que otra persona nos dice, para no llevar a cabo lo que es la voluntad de Dios. Hay que esforzarse muchísimo. ¿Por qué hay que esforzarse muchísimo? Porque me va a sonar muy bonito lo que la otra persona me indique. Me va a rascar el oído, mi pensamiento. En este tiempo nosotros hemos estado orando a Dios sobre las situaciones de trabajo para no llegar a establecer mi propio pensamiento sobre las cosas del trabajo. Pero no solamente sobre las cosas del trabajo. En estos días estamos ahí con 3 perros en la casa ahora. Y hay que ver qué pasa y parece que estamos luchando con niños y parece que, y de pronto me dice mi esposa, usted está gritándole mucho a su perro. Y la gente va a pensar que estoy gritándole a alguien y eso a los perros. Porque ya no quieren obedecer. La obra del enemigo, hermano, se mete de cualquier manera. De cualquier manera. Nos testificaba alguna hermana que ella quiso hacer un bien, dibujar un poco. Bueno, no me lo testificaba a mí, se lo comentó a las hermanas. Y lógicamente yo oraba también por eso, porque me doy cuenta. Y retocó ahí los números de la placa y ahora, diablo cochino, ¿verdad? Hay que decir. Hermanos, él quiere hacer ese tipo de engaños en la vida de uno. Y de pronto desanimarle a uno. Pero las gracias sean dadas a Dios de que Él es el poderoso, Él es el que da la victoria. Él es el que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Nosotros solamente necesitamos esforzarnos. Eso significa que yo voy a tener que pararme en cada cosa que yo voy a hacer. Y preguntarme primero en mi mente, en mi corazón, ¿es la voluntad de Dios esto? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto? Y conforme a lo que conozco de la palabra del Señor, decir sí o decir no. Porque nada hacemos nosotros si nos paramos, nos detenemos en cada negocio, en cada cosa que yo voy a decir. Si nos detenemos y le preguntamos al Señor, porque es muy probable que Él nos diga, ¿qué haces tú preguntándome a mí si te echas mi palabra al hombro? Te la echas a la espalda mi palabra, entonces ¿para qué me preguntas? Es muy peligroso eso, mis hermanos. Para llevar a cabo la voluntad del Señor, como hemos dicho, hágase su voluntad. Igual, como ya en el cielo, igual aquí en la tierra. Necesitamos tener un conocimiento sólido del Señor, esforzarnos al máximo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos dice algo más. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice en Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. David, nos lee este texto, por favor. Gálatas 2, 20. Dice, con Cristo he sido crucificado.
Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mis hermanos, la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros los hombres son dos cosas que viven forzándose una a la otra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en otro lugar en la palabra del Señor en otro lugar? Dice, yo me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. De pronto yo estoy haciendo lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Él no estaba diciendo, mis hermanos, que él no llevaba a cabo la obra del Señor, sino que él se daba cuenta que en sí mismo, de pronto, habían cosas que había que hacer, pero su carne no las quería hacer. Su alma no quería ir hacia allá. La voluntad de Dios y la voluntad de los hombres es algo que está en lucha. El espíritu y la carne se oponen entre sí. Esa lucha se va a mantener ahí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, como la palabra del Señor nos dice a nosotros, mi voluntad, el yo personal debe de ir cada día muriendo. Eso significa negarme a mí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Es necesario, dice Juan el Bautista, que yo mengue, pero que él crezca. Mientras eso no suceda, mientras mis planes en negocios, en trabajo, en el hogar, en lo que sea, mientras sigan siendo manchados un poco de lo que es mi voluntad como ser humano, va a haber siempre una lucha. Hermano, eso es muy difícil, claro, esa es la idea. Reconocer que eso no lo puedo hacer. Y llegar entonces humillado delante del Señor, a quien puede dar toda la fuerza. Y de hecho, Él lo quiere hacer. Él está ansioso por ayudarle a su pueblo, a su hijo, a que siga adelante y haga la voluntad de Dios. Eso es una bendición. Ya el Padre nos ha enviado a alguien que vino y llevó a cabo la voluntad del Señor completamente. Gálatas 2:20, entonces, el apóstol Pablo nos muestra a nosotros de que él ha podido al fin hacer algo muy importante, y es que lo que él ahora vive en esta tierra, lo vive para la gloria del Señor, para el Hijo de Dios. Es muy, pero muy importante si nosotros en esta tierra, todo lo que hagamos, podemos decir, lo hice para la gloria del Señor. Fuimos a traer a Jairito ahora, no para que Jairito diga que bueno que es don Chacho, para la gloria del Señor. ¿A dónde estaría Jairito ahora? ¿Qué estaría haciendo Jairito ahora? En la casa, tomando tal vez algún cafecito. Pero para la gloria del Señor, él está aquí ahora con su esposo. Y no porque es el hermano Chacho, sino pensando para la gloria de Dios. Pero estar seguro, estar sincero de que cuando me muevo para Río Celeste es para la gloria de Dios que me muevo. ¿Verdad, ella? Cuando me muevo a pescar es para la gloria de Dios. En esto el pastor decía que a veces está ahí viendo ese montón de agua y no hay ningún pescado ahí. Pero ahí estamos. Y tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y la carne quiere? No quiere. La carne no quiere, pero el espíritu está dispuesto. Y hay que hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué necesita? Esfuerzo, mucho esfuerzo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Este es un texto en el que yo había estado pensando. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado, escuche bien,
fuera destruido. Si hemos venido a los pies del Señor, si el Señor nos ha llamado delante de su presencia, nosotros, el viejo hombre, tiene que haber muerto, tiene que haber desaparecido ya. ¿Y qué sigue diciendo? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si ha muerto en Cristo Jesús, el viejo hombre tiene que desaparecer. Los negocios de aquí en adelante y todo lo que hacemos en nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, ahora yo lo hago para la gloria del Señor. Vivo para aquel que me amó y se entregó por mí, murió por mí, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Éxodo capítulo 5, versículo 2. En tercer lugar, nosotros tenemos que ser humildes, tener un pleno conocimiento, un buen conocimiento de lo que la palabra del Señor nos dice, esforzarnos y ser humilde. En tercer lugar, ser humilde. Para poder hacer la voluntad del Señor se necesita mucha humildad. Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Quién me lo puede leer? Steven, ¿lo tiene por ahí? Éxodo capítulo 5, versículo 2. Pero el faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Amén. La voluntad del Señor nunca se va a hacer, nunca se va a llevar a cabo en un corazón orgulloso. Y quizá nosotros no lo decimos con nuestros labios, pero internamente es lo que estamos haciendo, llevando a cabo, dando lugar a nuestro orgullo. Faraón en aquel momento tenía mucho orgullo en su corazón y él dice: yo no lo voy a dejar ir porque ni conozco a ese Dios, no sé quién es. Necesita humildad. El alma necesita humillarse delante del Señor para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos la ayuda del Señor. La humildad es algo que nos va a permitir llevar a cabo este cambio. Llevar a cabo lo que es quitar mi propio deseo y llegar a hacer la voluntad del Señor. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículos 5 al 6. Hechos 9, 5 y 6. Aquí hay un hombre humilde, humillado, dispuesto a hacer lo que el Señor diga que hay que hacer. ¿Lo tiene, hermana Yara? Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién está preguntando? Señor, ¿quién eres? Pablo, Saulo de Tarso, respirando amenazas contra los creyentes, arrastrando a los cristianos, llevándolos a la cárcel, estando de acuerdo con la muerte de Esteban apedreado, va camino a Damasco en busca de los cristianos para traerlos
remolcados a la cárcel y matar a algunos de ellos. Ahí se encuentra con alguien que humilla su corazón y que ahora le hace preguntar quién eres, Señor. Y no solamente le pregunta quién eres, sino que también pregunta qué debo hacer, qué hay que hacer. Esas palabras, mis hermanos, son palabras de humildad. Cuando usted alcance a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer en este momento? Esas son palabras de humildad. Pero si en su corazón existe, ya sé qué tengo que hacer, lo voy a hacer yo, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Eso es cierto, si no lo hace usted, no lo hace nadie. Pero la actitud tiene mucho que ver. Aquí el Señor Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú no andas persiguiendo cristianos, me andas persiguiendo a mí. Y ahora, entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Solo a un corazón humilde, a un siervo, se le dice lo que hay que hacer. Ahora Pablo estaba dispuesto a hacer lo que se le dijera que había que hacer. Muchas son las veces en las que a nosotros se nos aconseja y se nos dice qué es lo que hay que hacer, pero es muy difícil. Tenemos que esforzarnos demasiado para poder recibir aquel consejo de lo que hay que hacer. Aquí está el apóstol Pablo ahora, humillado delante del Señor, dispuesto a hacer lo que le digan que hay que hacer. Su corazón ha cambiado. La humildad nos lleva a nosotros a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta como hay que hacer. Veamos lo que nos dice también la palabra del Señor en el Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Escuche esa primera parte. Con un corazón humilde, con un corazón humillado delante del Señor, podemos decir estas palabras. Enséñame a hacer tu voluntad. Yo no la sé hacer. ¿Usted sabe hacer la voluntad del Señor? Nosotros no podemos hacer la voluntad del Señor. Necesitamos, al igual que Pablo, enséñame lo que hay que hacer. Entra y se te dirá lo que hay que hacer. Hermanos, en este día es un día en que venimos acá, alabamos, glorificamos el nombre del Señor, nos regocijamos por estar juntos, pero también es un momento en el que se nos indica, se nos enseña, aprendemos cómo llevar a cabo la voluntad del Señor. Para que cada día ese viejo hombre vaya muriendo, vaya menguando y que Cristo vaya surgiendo de lo interior hacia afuera. El cambio se lleva a cabo de adentro hacia afuera. El apóstol, el rey David nos dice aquí que él exclamaba de esta manera, él suplicaba de esta manera, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y por qué razón? Porque tú eres mi Dios. Tú eres el único que puede enseñarme a hacer la voluntad de Dios. Hemos estado estudiando durante este tiempo atrás sobre el Antiguo Testamento y podemos ver que Cristo es el todo, que Dios es el todo desde el principio. Aquí no existía nada y Dios tiene todo programado, todo planeado. ¿Quién más nos puede enseñar a hacer la voluntad de Dios sino Él? Nadie más lo podría hacer. Necesitamos humillarnos delante del Señor y orar con esas palabras. Suplicarle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, nos dice a nosotros,
que cuando nosotros estamos clamando de esta manera, hay un Dios que promete hacer algo. ¿Qué promete hacer el Señor cuando nosotros humildemente, humillados delante de la mano del Señor, venimos y suplicamos? Enséñanos. ¿Qué promete el Señor? Alguien que me pueda leer Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué necesitamos nosotros que Dios haga? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo que Dios haga en nuestro corazón? Uno a uno, hermana Monique, ¿qué dice? Pondré dentro de vosotros un espíritu, el espíritu del Señor. Y luego voy a hacer, hay una palabra que me gusta mucho ahí. Y andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente. Esa palabrita, cuidadosamente. Esa palabrita dice con mucha atención. No te dejes de engañar. Te indican el camino, te dicen que hay que hacer, pero cuidadosamente. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer que tú actúes cuidadosamente. Mi hermano, mi amigo, si usted no considera hoy que es necesitado de que el Señor haga este cambio en usted, le va a ser muy difícil llevar a cabo la voluntad del Señor. Pero si usted reconoce en su corazón esta mañana que usted no puede hacerlo, que necesita que Dios haga este cambio, Él lo hace. Él recibe al humilde, Él resiste al soberbio, al orgulloso lo resiste, pero al humilde Él lo recibe. Él da mayor gracia al humilde. Es por esta razón que hoy estamos diciendo, necesitamos tener un sólido conocimiento de lo que su palabra nos dice acerca de quién es Dios. Necesitamos esforzarnos para llevar a cabo lo que su palabra nos dice y necesitamos ser humildes. Estas tres cosas dependen de que Dios opere en nuestra vida. Y Él es fiel, por eso dije al principio, si usted está aquí, es porque el Señor quiere que usted esté aquí. Esfuércese, sea valiente a hacer la voluntad del Señor. Hoy no le estoy animando a que esfuércese, sea valiente y vaya y le pida a Dios la heredad que le corresponde en dinero, las propiedades o los vehículos, como muchos lo hacen. Hoy le digo, anímese, sea valiente, humíllese delante del Señor y dígale al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, cambia mi corazón. Pon en mí, dentro de mí tu espíritu. Ya es suficiente. Ya basta, dice algún texto bíblico, para hacer como a nosotros nos daba la gana hacer. Ya es necesario comenzar a hacer la voluntad del Señor. Yo espero en Dios que al salir de este lugar usted pueda recordar, necesito esforzarme, hacer la voluntad de Dios. No puedo hacerlo solo, Señor, ayuda. Dígaselo hoy, dígaselo mañana, dígaselo más tarde, dígaselo a cada rato. Yo comento con mi esposa a veces, yo no sé por qué me despierto a las horas de la noche y estaba pasando el huracán y yo le decía, Señor, ese huracán está en tus manos. Y si tú quieres que pase por ahí, por la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, pues por ahí va a pasar. Pero todo está bajo tu control. Porque uno escucha muchas veces desesperación y todas las cosas, todas las dificultades, que el próximo domingo vamos a estar viendo algo para llevar a cabo acerca de lo que es la voluntad del Señor, aún en medio de las dificultades. Que eso no es tan fácil, pero el Señor es el que puede ayudar. Si el Señor no nos ayuda en medio de todas estas cosas, ese huracán, por algo lo trae el Señor, por algo lo envía el Señor. Y nosotros tenemos que ser humildes y decir, Señor, esta es tu tierra, esto tú lo hiciste, el cielo y la tierra tú lo hiciste, nos hiciste a nosotros, dominas todo eso, pues pasa ese huracán por donde lo quieras pasar.
Al fin y al cabo, es su voluntad la que tiene que llevarte a cabo. Oramos. Padre,